Hablemos ahora de educación. Hablemos de la propuesta que tienen quienes van a tomar la determinación de ya los estudios superiores. ¿Cuáles son las carreras más requeridas? ¿Qué está estudiando ahora la población? Repasemos los siguientes datos. Carreras con mayor demanda laboral son buenas para estudiar porque tienen una buena demanda laboral. Informática, programación, desarrollo web, este tema de lo digital, ¿verdad? Ciencias empresariales, administración, contabilidad, ingeniería electrónica, diseño gráfico, marketing digital, gestión en redes sociales. Señores, no saben cómo está de requerida esta carrera. Ingeniería en hidrocarburos, metalurgia y además minería. Le voy a ayudar con la siguiente información. Esas son las carreras que tienen mayor demanda en Bolivia, pero ¿qué están estudiando? ¿Qué están prefiriendo, al menos en universidades estatales? Carreras con mayor cantidad de estudiantes. Universidad Mayor de San Andrés. Número 1, Derecho. Sí, hay muchos que quieren ser abogados. Informática, que estaba dentro de las carreras que le decíamos que sí tiene espacio, que está muy bien. Administración de empresas, contaduría pública, ciencias de la comunicación social, carrera hermosa, medicina, de igual manera, que son de las más requeridas por los estudiantes en la Universidad Mayor de San Andrés. Hablemos de este tema, Gerardo, contigo. Sí, vamos a saludar. Acá en set nos acompaña Abraham Quiroga. Es psicopedagogo, educador con un doctorado además en educación. Abraham, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Un placer. ¿Qué tema más interesante, no? Hace rato estamos hablando de política, malas noticias. La educación tiene que ser muy buenas noticias para todos nosotros. Y a través de esto queremos guiar un poco también a los estudiantes y a las familias para que elijan bien, porque qué importante es elegir bien una carrera, ¿no? Pero por supuesto que sí. Sin embargo, hay que desligar ciertos mitos educativos, que es una decisión para toda la vida. No es así hoy en día, ya es muy dinámico el mercado, sí. Es muy dinámico en realidad. Toda la oferta que tenemos ya no es solamente, digamos, estas carreras que hemos visto hace un momento, ¿no? La informática, el derecho, la comunicación, la administración de empresas, no. Hoy en día tenemos una oferta todavía mucho más grande, muy ligado a lo que es la tecnología. Claro. Recordemos que la inteligencia artificial viene a cambiarlo todo. Ya vino hace tiempo el internet, lo cambió todo. Ahora la inteligencia artificial viene con más fuerza y nos presenta un nuevo panorama. Abraham, permítame unos segundos porque vamos a saludar también vía Zoom al ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés, además de analista. Nos acompaña Oscar Heredia. Oscar, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Gerardo. Un gusto saludarlo. También al pedagogo y a Luciana. Gracias por la entrevista. Aquí estamos para conversar. A ver, ¿cómo ve usted esa figura? ¿Qué estudiar? Primero, la encuesta. ¿Sí? Y creo que la combinación es lo mejor que puede existir en la vida. La combinación del futuro económico como también la vocación. Y cuando uno escoge una carrera por vocación, seguramente la motivación es mucho más profunda porque hace apasionadamente. Sin embargo, yo creo que todo profesional o todo ser humano desea estudiar. ¿Y qué es lo que quiere un padre? Que su hijo estudie. Claro. Eso es importante, porque si no estudia, ¿a qué tipo de actividades podría dedicarse? Entonces yo creo que el estudiante tiene que estudiar lo que quiere estudiar y así profesionalizarse y aportar al desarrollo del país. Sin embargo, no solamente es la motivación, no solamente es el tema de un futuro económico, sino que también el que demanda la educación superior. Hay tres niveles desde mi perspectiva. El que quiere obtener un título profesional desde la perspectiva de utilizar ese conocimiento no en las actividades de la profesión, sino un reconocimiento social. El profesional laboral, el profesional que busca trabajo y se va a dedicar a entrar en una institución o una empresa. Y el otro nivel es la investigación, innovación y desarrollo. Eso es importante, pero también esto parte de la educación que uno tiene en la casa. Buenas personas con valores éticos, valores sociales y con un enfoque de emprendimiento. Pero esto también está ligado a lo que es el país. La dependencia de materias primas, la falta de infraestructura, una economía informal más del 80-70%, y ahí tienen sus limitaciones las de diferentes sectores de las actividades económicas. Por lo tanto, mi criterio es que sí van a aparecer nuevas carreras, más allá de las que ustedes han mencionado,
hay muchas más. Sin embargo, las carreras tradicionales no hay que despreciarlas. Yo creo que más bien hay que inducirles a que no hay que tener el miedo al mercado, sino desarrollar un nuevo mercado y así tratar de que los profesionales utilicen y se adecúen a las nuevas tecnologías, adquiriendo el conocimiento básico de su profesión. Óscar, yo entiendo la postura que me menciona, pero ¿qué pasa si el mercado está demasiado saturado? Y aquí tenemos un fenómeno que lamentablemente sí se registra en Bolivia, la fuga de nuestros cerebros, la fuga de nuestros profesionales que prefieren ir a buscar la vida, si vale el término, en otros países, porque para su rubro, para su espacio, para su profesión, no han encontrado un puesto que además les pueda dar el nivel salarial, por ejemplo, para mantener a una familia. Claro, el problema es que somos un país de una economía informal, en primer lugar, pero supongo que las políticas públicas son importantes. Tenemos que tener una inversión en la educación y capacitación, tenemos que profundizar en la mejora de la educación, fomentar la educación tecnológica, programas de formación continua, porque en otros países se forman profesionales o se forman con cursos de especialización. Pero aquí lo más importante es que el país asuma una política pública, como por ejemplo la diversificación de la economía, reducir la dependencia de las materias primas y lógicamente el desarrollo de pequeñas y medianas y grandes empresas, la inversión de infraestructura y servicios básicos. O sea, este es un problema estructural, no es un tema simplemente de solucionar el problema de una persona que desea estudiar una profesión, sino que también es un vínculo entre el rol de las universidades, la demanda de los jóvenes que salen profesionales y el Estado boliviano que tiene un sistema económico que lógicamente no nos ha permitido desarrollar su producción. Por lo tanto, creo que además las universidades cumplen un rol importante social, productivo y académico, de investigación, de transferencia tecnológica, y esa simbiosis en los tres niveles tiene que generar la posibilidad de abrir mercados, de desarrollar mercados, adecuarnos creativamente al mercado profesional y lógicamente desarrollar y adaptarse al mercado. No simplemente podemos ver como un medio de subsistencia. Por lo tanto, el enfoque que deben tener todas las carreras es el emprendedurismo, o sea, planes de negocio, desarrollo de adaptación a las tecnologías, porque hoy en día usted va a ver medicina ya de diferente manera, ya no solamente es operar manualmente, sino utilizar de tecnologías. Entonces creo que va por ahí el enfoque que habría que darle de un problema mucho más estructural que de una coyuntura. Sí, buenas noches. Estamos en comienzo de año y habitualmente hay muchos bachilleres que quieren decidir qué estudiar. Bajo esa perspectiva, ¿cuándo se debería decidir y cómo? Porque, bueno, en mis tiempos, cuando yo decidí estudiar la carrera de comunicación, me sometí a un test vocacional, por ejemplo, ya cuando había terminado el bachillerato. ¿Será ese camino? ¿Será antes? ¿Será ya dentro de la universidad donde hay que descubrir su vocación? ¿Cuál es la recomendación que ustedes hacen como pedagogos, Óscar o Abraham? Bueno, creo que Abraham podría explicar, si no, yo creo que el problema tiene que venir desde la educación, la simbiosis de la educación primaria, básica, primaria y secundaria, donde se les tiene que ya enfocar con valores, principios cívicos en primer lugar, porque el profesional tiene que responder ante una necesidad de un país. Segundo, tiene que inducirle a que ya no tenemos que formar profesionales para que vayan a trabajar o busquen trabajo, sino generadores de empleo, que eso significa una educación del emprendimiento, una educación financiera y lo que de alguna manera podría haber sido en algún momento la educación dual, la educación humanista, pero también con un oficio. Creo que el ser humano hoy en día tiene que tener una profesión, tiene que tener un oficio y tiene que tener un hobby, porque esa trilogía le puede permitir sobrevivir o desarrollar mejor su economía o su futuro profesional, su futuro empresarial o familiar. Abraham, por favor, le escuchamos. Bueno, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Está muy interesante lo que dice. Un saludo a Óscar. Hace mucho tiempo que no lo veo. Bien, ¿desde cuándo debería empezar la orientación vocacional?
Vocación, vocatio, llamado. ¿A qué estoy llamado yo a hacer en la vida? ¿Y cuándo se puede hacer esa pregunta un niño, un adolescente? Pues desde mientras más antes mejor. En primaria, en secundaria. De hecho, en secundaria se llama, según la normativa boliviana, secundaria vocacional, productiva, vocacional. Ya es vocacional. O sea, ya deberíamos haber aprendido en primaria, más o menos, por dónde va este niño. Como se hace en Japón, como se hace en otros lugares. Y en secundaria nosotros ir apuntando ya hacia el área que le gusta, que le interesa, que le llama la atención y donde tiene mayores aptitudes. Para fortalecer el área Justamente y no descubrir para tarde. No llegar a sexto, Claro. los últimos meses, entrar a programas de orientación vocacional. No funciona así. Con un test o 2 test no vamos a decir nada de la persona. Bueno, hoy en día hemos desarrollado herramientas bien interesantes, como por ejemplo cuando hacemos un proceso de orientación vocacional, vamos a ver por un lado lo que es la inteligencia, con test, ¿no? Con herramientas. Vamos a ver lo que son las aptitudes, razonamiento lógico, lectura de comprensión. Esas cosas son sumamente importantes. Un coeficiente intelectual. Luego vamos a entrar a otras áreas, como por ejemplo la personalidad. ¿Qué tipo de personalidad tiene? Y a carreras que se puede de pronto proyectar con esa personalidad. También tenemos que ver así, varios elementos. Este es un proceso que por supuesto lo van a hacer profesionales, psicólogos educativos, psicopedagogos. Lamentablemente hoy en día hemos encontrado pues una proliferación de mucha gente que se dedica a esto pero sin tener formación y los resultados no están siendo muy bien. Tenemos que irnos hacia la educación, pero pensar en serio, no en secundaria, a la parte final de secundaria. Toda secundaria tiene que ser para esto. Y para eso nos tienen que ayudar los padres de familia, obviamente. ¿Cómo van a ayudar? Escuchando a los chicos, dejándoles hablar, dejándoles jugar. Quiero hacer deporte, quiero hacer K-pop, quiero bailar. Adelante, pues excelente, que lo hagan. A veces los papás pensamos de más. Tú vas a ser doctor, tú vas a ser médico. Claro. Bueno, como que eso ya está pasando, ¿no es cierto? Y los chicos hoy en día ya se están abriendo más, están perdiendo el miedo con la tecnología. Hoy en día ya ellos quieren ser protagonistas y eso está realmente muy bien, eso es muy saludable. ¿Y qué le diría a aquellos estudiantes que de repente han pasado por situaciones, me pongo como ejemplo, que he picoteado 2 carreras antes de llegar a la profesión que hoy tengo y en algún momento uno se frustra y dice es que no me gusta, es que no puedo, entonces no encuentras un rumbo y un norte? ¿Qué le podemos decir a esos estudiantes? Pues justamente lo que ha faltado ahí es una orientación. ¿Orientación de qué? De lo vocacional. Aquí hay que entender otra cosa bien importante. La diferencia entre lo que son las habilidades duras y las habilidades blandas, hard skills, soft skills, como le llaman en otros lugares. Esto es bien importante y a veces yo les explico a los profesores con un ejemplo bien sencillo. Yo contrato una persona súper calificada, una maestría, no sé, 2 licenciaturas, posgrados y demás, confiando en que va a trabajar muy bien. Pasado un tiempo, se pelea con la secretaria, pierde 2 clientes, no se lleva bien en equipo, tengo que viajar, le dejo la responsabilidad, me arruina el negocio, por decirlo así. ¿Qué ha fallado ahí? No sus títulos, no sus conocimientos, ha fallado ahí sus habilidades sociales. Entonces se tiene que hacer primero una evaluación cuando son pequeños, minuciosa, y después ir fomentando todos los aspectos psicosociales del niño o de la niña. Es todo un proceso. Hay que ver la parte biológica, es muy importante. ¿Qué tal si una persona nació con una discapacidad cognitiva y nosotros le estamos diciendo tú vas a ser un profesional, tú vas a ser un grande? No. Por eso esta parte es muy delicada, lo tienen que hacer profesionales y los maestros se están preparando en esto. Hay que ver esta parte, hay que ver la parte psicológica, emocional, hay que ver también la parte social. O sea, hay varias cosas que tenemos que ver. Pero yo creo que después de hacer un trabajo de ese tipo, se hace el trabajo de manera perfecta, se llega a un lugar donde hay un choque, hay una barrera, y es lo que mencionaba Oscar con esto de los espacios laborales y cómo se tienen que trabajar desde incluso de políticas de Estado. ¿Por qué? Porque si ahora revisan los organigramas de la mayoría de las instituciones públicas, principalmente, y muchas privadas, tenemos un montón de puestos vacantes para las carreras tradicionales. Qué sé yo, hay 100 espacios para abogados, hay 50 espacios para contadores, y seguimos en lo mismo. Entonces, si no abrimos esos espacios, la gente se va a llegar a chocar con esa muralla y va a tener que fugar a otro lado. Hay una especie de divorcio entre lo que es el sistema educativo, el sistema universitario y finalmente el mismo mercado laboral.
complejo, ¿no? Es complejo. Justamente por eso, quienes están llamados a trabajar en esta parte, bueno, nuestras autoridades educativas, tienen que ver la manera de coordinar esta situación. O sea, cuántos realmente el mercado demanda, qué proyectos tenemos nosotros como país a largo plazo, ya lo decía Óscar, es muy importante el tema productivo de país, de departamento, de municipio, proyectar en base a eso el sistema educativo en la parte superior tiene que ver qué carreras dar y qué no. Aquí hay que hablar de algo súper importante. Óscar decía el emprendedurismo. Esto es bien interesante. Un chico puede salir profesional de pronto en algún área. Esto es bien interesante porque de pronto está preparado para ser un empleado. Y a veces ni siquiera para ser un empleado. Si él de pronto es profesional y va a una empresa y en la empresa el jefe le dice, siguiendo el ejemplo que les he dado hace rato, tú vas a manejar esta vez, y él demuestra ahí esas otras habilidades que él puede hacer empresa, que él puede generar empleo, pues eso es lo que tenemos que trabajar en ellos, y desde la misma educación deberíamos haber trabajado eso. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que dejarles a los chicos ser. Tufi. Sí, quisiera aprovechar la experiencia que ha tenido Óscar como rector de la Universidad Pública de La Paz, la UNSA, para preguntarle sobre lo que mencionaba Abraham, esta especie de divorcio entre el mercado profesional y lo que demandan las empresas. ¿Se ha hecho algún estudio en Bolivia, las universidades, de qué carreras ya están prácticamente saturadas o qué otras tienen mayor oportunidad? Específicamente para saber si hay algunas carreras que ya no deberían demandar estudios. Yo conozco, se sabe en Santa Cruz que en las universidades públicas hay carreras que tienen solamente 4 estudiantes, por ejemplo, en términos de demanda. No ha sucedido tal porque tenemos una demanda que se va incrementando en algunas carreras. Lógicamente, si hablamos de algunas carreras específicas como arte, por ejemplo, tienen otro rol, no tienen un rol de profesionalización para, digamos, ampliamente cubrir una actividad económica. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema porque básicamente la universidad tiene que formar profesionales integrales, o sea, de forma integral para que puedan cumplir roles importantes. Por lo tanto, no creo que hay que discriminar ninguna carrera, sino más bien como, por ejemplo, derecho. Ahora se puede hablar de derecho ambiental y social. Se habla de turismo sostenible, de gestión del talento humano. Se habla de agronomía y ciencias agrícolas para darle seguridad alimentaria. Se habla de nuevas enfermedades a través de el desarrollo de la sociedad, por ejemplo. Se ha profundizado en fonoaudiología. Hay gente que necesita orientación nutricional. Hay gente que necesita enseñanza financiera, educación financiera. Se necesita también, como psicopedagogo, necesitamos educadores que formen y proyecten políticas públicas para la transformación. Lógicamente que hay que proyectar nuevas carreras como, por ejemplo, la inteligencia artificial, datos, gestión del digital, gestión de la inteligencia, tecnología y la información, ciberseguridad. Entonces tenemos que ir avanzando. Yo creo que las universidades han avanzado, avanzan y tienen que avanzar porque es un proceso integral, es un proceso que, como en la agricultura, unos preparan la tierra, otros siembran y otros cosechan. Es un proceso de transformación donde deben vincularse las universidades, el país en su conjunto, el Estado, tanto lo privado como lo público, y ver el sentido del logro que tiene cada uno de los seres humanos que desean superarse. Yo ya decía que hay 3 niveles: obtención del título por un reconocimiento social, una profesionalización en busca de trabajo en vez de emprendimiento, y la gente que quiere hacer investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Ahí está la mirada estructural. Ahora, en la mirada individual, como padre, yo diría que cualquiera de mis hijos quiere estudiar una cosa, yo le impulsaría a que estudie, porque si no estudia, ¿a qué tipo de actividad se va a dedicar? Hay que cuidar el futuro también de la sociedad a través de la formación. Más allá de que ese conocimiento básico lo pueda aplicar en su totalidad o adecuar ese conocimiento para el desarrollo de cualquier actividad económica dentro de este país, especialmente teniendo una economía informal bastante amplia del 80-70%.
Por eso creo que la mirada es estructural. Tiene que haber políticas públicas, tanto en educación como en desarrollo económico. Hay que formar a los jóvenes y a los niños desde la casa, desde la educación inicial, primaria y secundaria, en el proceso que explicó nuestro querido colega, pero además también las universidades tienen que empezar a mirar esa proyección como alianzas estratégicas, uso del desarrollo y de la digitalización, la flexibilidad curricular, cursos especializados y también una mirada de la formación continua. No es obtener simplemente mi licenciatura, mi maestría, mi doctorado, sino cursos especializados como en otros países, porque ahora lo que requieren en las especialidades son cursos específicos para un tipo de actividad. Y lo que decía nuestro querido colega, las habilidades blandas fundamentalmente, porque esa es la actitud para poder utilizar ese conocimiento de profesionalización. Sin embargo, hay un elemento que me parece importante que hay que tomar en cuenta. Por mucha vocación que tienes que ver el perfil profesional donde encontrarás esas habilidades y competencias que debes ir profundizando en el proceso antes de ingresar a la universidad y dentro de la universidad. Porque si esas habilidades y competencias, más allá del conocimiento, sin tener ellas, no vas a poder manejar ninguno de tus conocimientos en función del mercado laboral. Por supuesto. Óscar, Abraham, qué importante todo lo que han aportado en esta entrevista. Sabemos que hay muchas familias, muchos estudiantes, muchas personas que han aclarado mucho más el panorama para ver qué van a estudiar o para ver si lo que están haciendo, el oficio que están ejerciendo es el que en verdad les llena y del que en verdad van a dar el 100% y los resultados van a ser positivos. Gracias a ambos y va a ser hasta otra oportunidad porque es un tema apasionante.